La atmósfera es la capa de gas que rodea a la Tierra. Exceptuando Mercurio, los demás planetas del Sistema Solar también poseen una atmósfera, aunque sea muy débil. El gas que compone la atmósfera es atraído gravitacionalmente por el cuerpo que la posee. La temperatura a que debe estar el gas no debe ser muy elevada, de lo contrario no puede ser retenida. La Tierra se estima que tiene unos 4.600 millones de años y no todo el tiempo ha tenido atmósfera. Al inicio, la alta temperatura fue un factor que impidió la existencia de una atmósfera que rodeara la Tierra. La atmósfera actual se calcula que puede tener aproximadamente 2.000 millones de años. La atmósfera es una mezcla de gases, pues no reaccionan entre sí. Esto fue demostrado casi simultáneamente por Lavoisier y Skill en el año 1774. En 1882, Rayleigh y Ramsay, mediante la destilación del aire líquido, lograron separar el argón, criptón, neón y xenón. Esta envoltura gaseosa, diferenciada desde los primeros tiempos geológicos, sin duda ha debido de sufrir profundas transformaciones hasta llegar a los tiempos actuales. Los diferentes gases que componen esta mezcla han surgido por la actividad geológica interna, como los volcanes, la actividad de los seres vivos, animales y plantas, y la acción de las radiaciones solares y descargas eléctricas sobre gases preexistentes. Se estima que en la actualidad esta capa gaseosa alcanza unos 2.500 kilómetros de altura. Las modernas investigaciones utilizando satélites artificiales, globosonda, etc., han demostrado que la atmósfera presenta una serie de discontinuidades, fundamentalmente en cuanto a temperatura. La composición varía igualmente con la altura, de modo que en los 20 primeros kilómetros se encuentra el 90% de su masa. La densidad a nivel del mar es de 1.23 gramos por litro. A 800 kilómetros es de 10 a la menos 14 gramos por litro y a 2.500 kilómetros de la superficie terrestre se calcula que existe un átomo por centímetro cúbico, densidad semejante a la de los espacios interestelares, lo cual hace suponer la existencia de un nexo entre la atmósfera solar y la terrestre. La atmósfera está constituida por las siguientes capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Cada una de estas capas, aunque de hecho se hallan íntimamente interrelacionadas, vienen separadas convencionalmente por unas capas denominadas pausas y que normalmente coinciden con los máximos o mínimos térmicos de cada capa. La troposfera, del griego tropos, cambio, y esfera, esfera, alcanza una altura media de unos 13 kilómetros, siendo en los polos de 6-7 kilómetros y en el ecuador de unos 17 a 18 kilómetros. El nombre alude a que en esta zona tienen lugar los fenómenos meteorológicos que determinan el tiempo, pues en ella se encuentra la mayor parte del vapor de agua de la atmósfera. Es característico de esta capa el descenso gradual de temperatura conforme se asciende, habiéndose calculado en 0,6 grados centígrados por cada 100 metros. El límite superior de la troposfera está marcado por la tropopausa, en donde se creía que se alcanzaba la menor temperatura, pero en realidad existen fluctuaciones en esta zona. Lo que sí se ha podido comprobar es la existencia de fuertes corrientes de aire, corrientes de chorro, que en ocasiones alcanzan valores de 400 km por hora y que se localizan entre los 35 y los 40 grados de latitud. El movimiento aparente del Sol determina un balanceo de norte a sur en estas corrientes. A este nivel se produce un intercambio de aire húmedo de la troposfera por aire seco de las capas más bajas de la estratosfera. La siguiente capa es la estratosfera. A partir de la tropopausa comienza la estratosfera. Se le dio este nombre porque se pensó que no existían corrientes verticales de aire, pero ya se ha visto anteriormente que esto no ocurre así. La temperatura en la base y en el límite superior, que llega a unos 60 kilómetros, se mantiene alrededor de los menos 50 grados centígrados, salvo en la zona comprendida entre los 15 kilómetros y los 45 kilómetros, pues en ella tiene lugar la absorción por parte del O2 de las radiaciones solares ultravioletas, transformándose en ozono, O3, por lo que la temperatura aumenta hasta unos 17 grados centígrados. Por esta razón, esta capa intermedia recibe el nombre de ozonosfera o estrato cálido. Otra característica de la estratosfera es que la composición del aire se mantiene constante. Están ausentes el vapor de agua y las partículas de polvo que la enturbian, motivo por el cual la transparencia de esta capa es perfecta. Coincidiendo con el máximo de temperatura, se sitúa la estratopausa a unos 60 kilómetros de altura.
La siguiente capa es la mesosfera. A continuación de la estratopausa está la mesosfera, que llega hasta los 80 kilómetros. En esta la temperatura vuelve a descender, alcanzando valores de menos 80 grados centígrados. A una altura de 70 kilómetros se localiza una zona denominada sodiosfera y que está formada por vapor de sodio. Tiene la característica de producir fenómenos lumínicos, nubes noctilucientes, en forma de bandas estrechas y alargadas que se observan en raras ocasiones durante la noche. El vapor de agua está disociado por los efectos de la radiación solar y existen ozono y óxidos de nitrógeno. Esta capa se halla separada de la siguiente por la mesopausa. A continuación tenemos la termosfera. Sobre la mesopausa está la termosfera, en la que se alcanzan temperaturas que van desde los 200 grados hasta los 1500 grados centígrados. Los gases componentes de la atmósfera están disociados y se producen fenómenos de ionización que originan capas ionosféricas. El límite superior de la termosfera viene definido por la termopausa. A continuación tenemos la exosfera. Se considera como la última envuelta gaseosa. En ella la densidad del aire es tan pequeña que la posibilidad de choque entre las partículas es muy reducida. Para escapar de la gravitación terrestre tendrán que adquirir en estos choques una velocidad de 11 km por segundo. Si no es así, describirán órbitas elípticas y volverán a entrar en el radio de acción de la gravedad terrestre. Se supone que la exosfera es una continuación de la corona solar. Por último, a 3.200 kilómetros y a 22.000 kilómetros de altura respectivamente se encuentran las envolturas A y B de los cinturones de Van Allen, que están formadas en su zona externa por electrones y en la interna por protones. La atmósfera es el filtro a través del cual nos llegan cantidades ingentes de energía proveniente del Sol. Esta energía la recibimos en forma de ondas electromagnéticas emitidas por el astro rey y quedan comprendidas entre longitudes de onda que oscilan entre las 0.17 y las 4 micras. El 32% de las radiaciones que nos llegan desde el Sol son reflejadas por la atmósfera, de forma que esta emisión determina la visibilidad del planeta, y es lo que se denomina albedo. El 16% de la radiación es absorbida por la atmósfera y un 1% por las nubes. El 51% restante llega a la superficie del planeta, del que se pierde un 5%, de manera que solo un 47% de la energía procedente del Sol queda absorbida por la superficie terrestre. Según esto, la Tierra se transformará en un cuerpo radiante que cede la energía captada en forma de radiaciones infrarrojas.